Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo, donde exploramos los secretos detrás de las luces, los aplausos y las sombras que pocas veces se ven en la vida de quienes admiramos. Hoy les traigo una historia que mezcla poder, fama y misterio. Un relato que revela que la línea entre éxito y controversia a veces es más delgada de lo que imaginamos. Hablaremos del vuelo que cambió la percepción del deporte, el dinero y la influencia en México, y de cómo ciertas figuras se encuentran atrapadas en una red de decisiones que escapan a la vista del público. Esta es la historia de un jet privado, 25 millones de pesos y dos nombres que nadie puede ignorar. Era una madrugada silenciosa en Jalisco cuando un avión despegó desde una pista secundaria sin que apareciera en ningún radar oficial, sin lista de pasajeros ni manifiesto de carga. Lo que transportaba era más que dinero. Era una intrincada trama que conectaba el mundo del deporte con estructuras que operan al margen de la ley, con precisión quirúrgica y discreción absoluta. A las 4:43 de la mañana, elementos tácticos bajo el mando de Omar García Harfuch rodearon el perímetro después de recibir alerta desde un dron. No hubo disparos. No hubo resistencia, solo movimientos calculados y órdenes precisas. El objetivo: interceptar un Gulfstream G280, cuya ruta de los últimos 6 meses había dibujado un mapa invisible entre Tijuana y Guadalajara. Dentro del avión todo estaba impecable. Maletas codificadas, documentos de nómina, contratos de representación y finalmente 25 millones de pesos en efectivo, perfectamente sellados, sin rastro de drogas o armas. Esta limpieza era inquietante. En México, el dinero impecable no solo invita a sospechas legales, sino que refleja el poder que lo respalda. Entre los documentos, un sharing agreement permitía el uso de la aeronave a terceros bajo discreción absoluta, un permiso ambiguo que podía ser utilizado para mover capital sin rastros evidentes. Los nombres vinculados al hangar de origen del avión eran imposibles de ignorar. Saúl Canelo Álvarez, ídolo nacional, y Nemesio El Mencho Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La relación exacta entre ellos, si existía, permanecía velada. Lo cierto es que los vínculos sugerían un entramado donde la fama y la legalidad se cruzaban con el poder y la discreción. Firmas de representación deportiva, contratos de imagen y patrocinadores internacionales aparecían en la ruta del dinero, mostrando cómo la estructura del deporte profesional podía inadvertidamente encubrir movimientos financieros de gran escala. El piloto, bajo custodia federal, aseguró que solo seguía órdenes y que el manifiesto no era requerido. Sin embargo, su cuaderno personal contenía seudónimos y códigos que sugerían una red organizada: BP, CSONGC, High Payroll. Cada paquete de dinero tenía códigos que coincidían con facturas de empresas aparentemente legales, especializadas en la gestión de talentos y organización de eventos deportivos. Lo más alarmante era que el flujo de efectivo, sin ensuciarse, parecía diseñado para proteger reputaciones más que ocultar delitos. Lo que estaba en juego no era solo la legalidad de un movimiento financiero, sino la percepción pública y la integridad de figuras admiradas. El jet fue inmovilizado, pero las preguntas siguen en el aire. ¿Quién autorizó el vuelo? ¿Quién protegió estos movimientos? ¿Por qué nadie, ni autoridades, ni medios, se atreve a exponer los detalles frente a un micrófono? La investigación ha sido discreta, calificada internamente como vuelo sombra, un símbolo de cómo se mueven silenciosamente estructuras de poder que el público rara vez percibe. Los documentos revisados revelaron que el dinero no provino de actividades ilícitas directas, salió de cuentas legales, pasó por consultoras y terminó etiquetado como proyectos culturales que nunca se ejecutaron. Esto demuestra cómo las redes legales pueden transformarse en conductos de capital opaco, mezclando éxito deportivo con maniobras financieras que nadie se atreve a cuestionar. Incluso los nombres de los involucrados, cuidadosamente protegidos, muestran que tocar a figuras públicas en México implica enfrentarse a un sistema donde la reputación es más sagrada que la investigación. El jet, el dinero, los contratos y los códigos no solo representan un hallazgo administrativo, sino un retrato inquietante de la realidad contemporánea. El crimen organizado puede operar con elegancia, usando la legalidad como escudo, y el deporte de alto perfil puede, sin saberlo, volverse parte de esa narrativa. En este caso, cada billete incautado simboliza la mezcla de prestigio, imagen pública y poder, que trasciende cualquier investigación superficial. Lo que más nos deja pensando es lo que aún no se ha explicado. ¿Cuántos vuelos como este siguen operando sin control? ¿Quién decide qué se investiga y qué se oculta?
Mientras la aeronave permanece bajo resguardo federal, los nombres siguen encriptados, las rutas analizadas y el silencio institucional intacto. Este episodio nos recuerda que la verdadera historia detrás de la fama y el dinero no siempre se cuenta en titulares. A veces se encuentra en los códigos de una maleta, en los contratos de representación y en el eco silencioso de un jet que sobrevuela el país sin ser detectado. Porque, al final, la pregunta no es solo sobre el dinero, sino sobre quién tiene el poder suficiente para moverlo, y al mismo tiempo, permanecer invisible. Y esa, queridos espectadores, es la lección más inquietante. En el mundo donde el deporte se cruza con el poder, no siempre es la fuerza bruta lo que decide, sino la capacidad de controlar la narrativa, la imagen y sobre todo el silencio. La Fiscalía, como es su costumbre, se mantiene en silencio cuando se trata de figuras públicas. Sin embargo, el documento filtrado no deja lugar a dudas. Lo que está en el centro ya no es solo el dinero en efectivo, sino la red que lo sostiene. Representantes, promotores, marcas, empresas fantasmas y fundaciones legítimas entrelazadas en un sistema que permite que millones de pesos circulen sin ser detectados. Nadie pregunta, todos miran hacia otro lado, siempre que los nombres que sostienen este entramado permanezcan fuera de la vista pública. El dinero viaja rápido, pero las preguntas, curiosamente, no. Y eso convierte este caso en una anomalía institucional que expone la fragilidad de la supervisión oficial. Todos saben, pero nadie dice nada. En México, esa omisión no es casual. Es casi un mecanismo de supervivencia institucional. Si un jet ha podido aterrizar más de 10 veces sin inspección y transportar millones de pesos sin activar alertas, la pregunta lógica es cuántas operaciones similares han ocurrido bajo el mismo modelo. La discreción no fue accidente, sino estrategia. Quien pregunta se expone. Quien se expone queda fuera del juego. Lo más perturbador es la calma con que todo ha sido manejado. Ni conferencia, ni tuit, ni escándalo. Solo silencio. Un silencio cuidadosamente construido que revela más que cualquier billete apilado. Nadie reclama, nadie explica, nadie declara propiedad. Eso, más que el dinero en sí, desnuda la profundidad del entramado. No existen vuelos sin destino ni coincidencias en los registros del poder. Cada pista de aterrizaje cuenta una historia, y en este caso las conexiones son tan evidentes que solo la ceguera deliberada o la comodidad extrema podrían ignorarlas. Este jet ha compartido hangares con aeronaves cuyos registros despiertan sospechas, incluyendo al menos 3 vinculadas a empresas que prestaron servicios logísticos a campañas electorales en Jalisco. Coincidencias, tal vez. Pero en política, la repetición de rutas y operadores raramente es casualidad. Alguien siempre paga más de un boleto. Un informe interno aún no publicado revela que algunas pistas utilizadas por el jet habían sido intervenidas en operativos anteriores con incautación de armas. Esta vez no había fusiles, llevaban credenciales empresariales, chalecos con logotipos y carpetas perfectamente organizadas. Lo inquietante es que el crimen organizado ha aprendido a vestir de traje, operar desde oficinas y mimetizarse con recepcionistas que ofrecen café y agendas. Ya no se esconden. Se diluyen entre los contratos, fundaciones y eventos benéficos, hasta confundirse con el sistema. La inteligencia financiera rastreó al menos 8 vínculos entre las cuentas que financiaron el avión y empresas que facturan como agencias de relaciones públicas. La mitad de estas empresas ha recibido contratos gubernamentales por conceptos imposibles de auditar. Campañas de percepción social, monitoreo de imagen institucional, vínculos territoriales con comunidades deportivas. Lo que comparten no es solo catálogo de servicios, sino propietarios, apellidos repetidos y firmas cruzadas. Una red legal que conecta figuras públicas, exfuncionarios y promotores deportivos bajo la misma narrativa. Éxito, no solo deportivo, sino empresarial y simbólico, porque mientras el país se polariza, estos operadores viajan en silencio, sin spots ni anuncios, solo vuelos sin supervisión y sistemas que no cuestionan al pasajero con traje de diseñador y sonrisa mediática. Entre los nombres vinculados a los hangares figura un empresario que también ha financiado eventos políticos internacionales. Su firma aparece como patrocinador y proveedor logístico, aunque su empresa no posee aeronaves. En 2017 fue imputado por vínculos indirectos con una red de lavado entre Guadalajara y Chicago. El caso se cerró por falta de pruebas. Desde entonces, su ascenso ha sido meteórico e intocable. Las conexiones repetidas, cuando nadie las explica, dejan de ser coincidencia y se convierten en evidencia estructural. Un avión privado decomisado sin provocar tormenta política plantea la pregunta inevitable: ¿qué más puede ocurrir sin que nadie diga nada? Lo que Omar García Harf y su equipo realizaron no fue solo una operación técnica, sino una sacudida silenciosa al corazón del sistema. Lo que quedó expuesto no fueron fusiles ni drogas,
sino una maquinaria de vínculos, beneficios y omisiones donde el crimen organizado ya no se oculta. Se mimetiza con lo institucional, se diluye entre contratos, fundaciones, patrocinios y campañas de imagen pública. El jet, los contratos, los empresarios, los deportistas, nada parece delito. Todo parece éxito. Y sin embargo, todo está conectado a una red que permite que millones circulen sin alarmas y que empresas fantasma existan sin auditoría. Cuando el sistema elige ignorar las señales en lugar de confrontarlas, el silencio deja de ser pasividad y se transforma en complicidad. La sofisticación de la red no reside solo en los mecanismos financieros, sino en su capacidad de convertir millones de pesos en un acto de impunidad simbólica. Los activos financieros de ambos mundos, deportistas y empresarios, convergieron en el mismo espacio, aunque solo por un instante, y eso basta para que las preguntas retumben más fuerte que el motor de cualquier jet. Nadie esperaba esta colisión de símbolos nacionales. El dinero circulando libre, blindado, mientras la apariencia de legalidad cubre la operación. No estamos hablando de errores aislados, ni de vuelos accidentales. Estamos ante un modelo perfectamente visible, legalmente blindado y mediáticamente protegido. Una red donde el éxito y la impunidad se confunden, donde la línea entre lo institucional y lo criminal se ha vuelto casi invisible. Y mientras el país sigue polarizado entre discursos huecos, los operadores viajan en silencio, recordándonos que la verdadera anomalía no está en el dinero, sino en la cultura de impunidad que lo sostiene. En este caso, la lección es clara. No existen coincidencias, solo estrategias. No hay vuelos sin destino, solo rutas de complicidad.